Entonces vamos a dar inicio con esta sesión de estudio número 7 de febrero. Recordemos que en enero tuvimos 6 sesiones de estudio. Las sesiones de estudio están todas en el canal de YouTube. Ustedes pueden ir al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, ponen Mauricio Villagrán o Mauricio Derecho y pueden acceder a todas las grabaciones de las anteriores sesiones. Hemos tratado temas bastante interesantes, así que se los recomiendo muchísimo. Ahí también pues suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que a ustedes les avise cuando se suba una nueva sesión de estudio como la de hoy. Vamos a empezar con este tema de la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Como indicaba al inicio de esta sesión, de este live, pues tuvimos una consulta el año pasado en el que los ciudadanos votamos por la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Y voy a empezar primero revisando la sentencia, el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a esta pregunta, ¿no? La propuesta era crear judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, así como determinar responsabilidades penales y administrativas para aquellos juzgadores que, siendo incompetentes, admitan a trámite y resuelvan una garantía jurisdiccional. Ahora, determinar responsabilidades penales y administrativas para juzgadores que, siendo incompetentes, admitan a trámite y resuelvan una garantía jurisdiccional, eso, para mi entender, no necesitaba una reforma constitucional porque eso ya está establecido en la normativa vigente. Recordemos que tenemos sanciones en el Código Orgánico de la Función Judicial e incluso la misma Corte Constitucional ya ha dejado claro que los jueces, cuando atienden asuntos en materia de garantías jurisdiccionales, sí pueden prevaricar, ¿no? Recordemos que previamente la Corte Constitucional había establecido que los jueces no prevarican cuando resuelven garantías jurisdiccionales, pero en una sentencia posterior a esa, la Corte Constitucional hizo una diferenciación de los modos de prevaricato, ¿no? Si buscamos el prevaricato en el Código Orgánico Integral Penal, vamos a buscar el prevaricato para ir comenzando con estos temas. El prevaricato de los jueces, ¿no? Porque también hay el prevaricato de los abogados, pero no vamos a tocar el tema del prevaricato de los abogados, vamos a tocar el tema del prevaricato de los jueces. Entonces, el prevaricato de los jueces, ¿en qué consiste? ¿Qué nos dice la norma penal? Nos dice, miembros de la carrera judicial, jurisdiccional, en tanto jueces, no, los árbitros también, que fallen contra ley expresa. Esa es la primera modalidad de prevaricato, fallar contra ley expresa. Luego nos dice, en perjuicio de una de las partes, procedan contra ley expresa. Aquí está el segundo modo de prevaricato. Aquí está el segundo modo de prevaricato es proceder contra ley expresa y el primer modo es fallar contra ley expresa. ¿Cuál es la diferencia entre fallar contra ley expresa y proceder contra ley expresa? La Corte Constitucional ya hizo una diferenciación. Esto no se refiere al mismo asunto. Fallar contra ley expresa tiene relación con fallar contra preceptos sustantivos, normas sustantivas, es decir, normas que conceden derechos. Y el juez de garantías jurisdiccionales naturalmente tiene que en ciertas ocasiones fallar contra normas que expresamente desconocen un derecho o no conceden un derecho completo, como por ejemplo la Corte Constitucional que ha fallado en contra de normas expresas, por ejemplo en contra del aborto en ciertas circunstancias, en contra de la muerte por eutanasia, también determinando condiciones de aplicación de la eutanasia. E incluso en el matrimonio igualitario podemos ver una suerte de fallar contra la ley expresa cuando el Código Civil indicaba que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero teníamos una opinión consultiva que como instrumento internacional de derechos humanos era directamente aplicable por sobre la ley interna, incluso por sobre la Constitución, porque recordemos que en el artículo 424 de la Constitución, que por aquí la tenía y ya no la encuentro, de la Constitución, el artículo 424 de la Constitución nos establece que los instrumentos internacionales que contengan mejores derechos o disposiciones de derechos más favorables a las contenidas en instrumentos internos, entonces prevalecen sobre la Constitución y deben ser directamente aplicados, ¿no? Aquí nos dice, el artículo 424 nos da la conocida como cláusula abierta, ¿no? Es decir, que abrimos nuestro ordenamiento jurídico a todos los tratados internacionales y convenciones internacionales a las que está adscrito el Ecuador como república. Nos dice que la Constitución es la norma suprema, por supuesto, y prevalece sobre cualquiera otra del ordenamiento jurídico. Abajo nos dice, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Entonces, si tenemos una norma internacional que nos da más derechos o favorece
a los ciudadanos con más derechos que la propia Constitución, debemos aplicar esa norma internacional y no estaríamos como jueces prevaricando porque estaríamos en esta de aquí, fallar contra ley expresa, porque se trata de una norma sustantiva. Entonces, los jueces constitucionales sí pueden fallar contra norma expresa cuando esta ley expresa contra la que fallan es inconstitucional o inconvencional. Ahora, esa es una modalidad de prevaricato en la cual no incurren los jueces de garantías constitucionales. Todos los demás jueces pueden incurrir en esta modalidad, menos los de garantías jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque si leemos también el artículo 11, además de lo que ya les he comentado, del artículo 424, si vamos al artículo 11 de la misma Constitución, nos dice en el artículo 4, ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías jurisdiccionales, constitucionales. Entonces, si hablamos de derechos sustantivos, aquellas normas que regulan o establecen o reconocen derechos fundamentales, hablando de derechos fundamentales, pues en materia constitucional de las personas, entonces no podemos, como jueces constitucionales, aplicar una norma jurídica que afecte esos derechos. Tenemos que modularla o aplicar una norma superior o aplicar una interpretación respecto a un principio que reconozca mejores derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos sustantivos, no fallamos contra la ley expresa cuando somos jueces constitucionales, ¿sí? Ahora, esta es la modalidad de fallar contra la ley expresa. La modalidad de proceder contra la ley expresa respecto al prevaricato, esta no hace referencia a normas sustantivas, sino a normas adjetivas. Debemos conocer la diferencia. Normas sustantivas, las que otorgan derechos a las personas, como el derecho al matrimonio, y las normas adjetivas, que son las que regulan los procedimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en materia de garantías jurisdiccionales, una norma sustantiva es aquella que establece el derecho de que cualquier persona pueda activar una garantía jurisdiccional a nombre de cualquier otra. Esa es una norma sustantiva, porque establece un derecho. Una norma adjetiva es aquella que regula el procedimiento, como por ejemplo aquella norma que dice que la audiencia deberá ser ordenada en 24 horas de presentar la garantía jurisdiccional, o que regula el procedimiento indicando que el recurso de apelación en materia de garantías jurisdiccionales será presentado hasta 3 días después de la sentencia dictada por escrita si es que no ha sido presentada de manera oral. Entonces, ahí es donde sí pueden incurrir en prevaricato los jueces constitucionales. Y esto lo vemos en la Constitución también, sí, en la Ley Orgánica de Garantías, perdón, si vamos al artículo 42, vamos a ver una serie de reglas procedimentales que nos indican asuntos sobre improcedencia de la acción, ¿no? Por ejemplo, cuando los hechos no se desprende una violación de derechos, cuando hayan sido revocados sin que hayan causado daño, cuando se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto sin que lleve a una violación de derechos, cosa extrañísima que sucede, cuando el acto administrativo puede ser impugnado en vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no es adecuada o eficaz, cuando la pretensión es la declaración de un derecho, cuando se trata de providencias judiciales y cuando el acto de omisión emana del Consejo Nacional Electoral. Ok, perfecto. Y puede ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esas son las causas de improcedencia. Un juez constitucional que vaya en contra de estas causales, es decir, que declare procedente una acción, que declare un derecho, que vaya en contra de una providencia judicial, del cual no se desprenda una violación de derechos constitucionales, que se trate de un acto administrativo que tenga impugnación vía en la contencioso administrativa. Ese juez que acepta como procedente una garantía jurisdiccional en base a estos criterios, entonces ese juez sí está procediendo contra norma expresa. Proceder contra norma expresa tiene que ver con fallar con que el juez sustancie una causa sin tomar en cuenta las reglas procedimentales que tiene la misma. Y ahora, hablando de prohibiciones, sanciones administrativas y penales, aquí ya encontramos una sanción penal para el juez que proceda contra la ley expresa. Y una de las reglas de procedimiento que establece en materia de garantías jurisdiccionales también es la competencia. Es decir, un juez que conozca una causa y resuelva una causa para la cual es incompetente, entonces está cometiendo prevaricato y puede ser sancionado de manera penal. Asimismo, un juez que conozca una causa de la cual es incompetente para conocer, pues está cometiendo un evidente error inexcusable. O a lo mínimo manifiesta negligencia y máximo dolo. Pero una de esas faltas administrativas sancionadas por el Código Orgánico de la Función Judicial está cometiendo el juez, para lo cual también puede ser sancionado por el Consejo de la Judicatura. Y hay muchos casos que conocemos, por ejemplo, los jueces que han concedido habeas corpus contra providencias judiciales, que han procedido contra ley expresa y que la misma Corte Constitucional ha ordenado al Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional ha declarado el error inexcusable y ha notificado a
a la fiscalía para que investigue un posible prevaricato por proceder contra ley expresa. Entonces, bueno, parece que hubo un fallo en la conexión. Parece que hubo un fallo en la conexión. A ver, me pregunta aquí Araceli y ya después de esta respuesta Araceli, por favor hagan las preguntas, igual estoy revisando en los comentarios. Dice Araceli de diferencia entre la declaración de un derecho y la declaratoria de vulneración de un derecho. A ver, esto es fundamental para diferenciar la vía constitucional de la ordinaria. La declaración de un derecho tiene que ver con que un juez otorgue un derecho que una persona no tenía antes de iniciar la acción. No, por ejemplo, el derecho al cobro de un pagaré. Yo tengo el pagaré, pero no tengo todavía el derecho a que me paguen el pagaré. Entonces, para yo tener el derecho a que me paguen el pagaré, tengo que demandar el pagaré para que un juez ordene que me paguen el pagaré una vez que se verifique todo el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de forma que tenga el pagaré, ¿verdad? Entonces, el juez va a decir, este pagaré sí le da el derecho a esta persona que demanda a reclamar el pago, por lo tanto le concedo el derecho para que reclame el pago y ordeno que la persona demandada le pague el pagaré. Otro ejemplo, por ejemplo, de declaratoria de derechos. Soy poseedor de un bien inmueble por más de 15 años y cumpliendo todos los requisitos legales que la ley me requiere para demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y adquirir el dominio del bien que estoy poseyendo por prescripción. La prescripción es una forma de extinguir derechos y también de ganar el derecho de dominio. El dominio es un derecho real que no tengo yo en calidad de poseedor. Entonces, si voy yo a una demanda judicial a reclamar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, entonces estoy reclamando que me declaren un derecho, que me declaren el derecho de propiedad. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de naturaleza, no entra al ámbito constitucional porque son de declaratoria de derechos. ¿Ya? Ahora, ¿a qué vamos al ámbito constitucional y cuál es la diferencia entre la declaración de un derecho que he explicado en este momento y la declaratoria de vulneración de un derecho? Cuando vamos a la vía constitucional no vamos a pedir que se nos declare un derecho que no tenemos, sino que se nos tutele un derecho que ya lo tenemos, pero que no está siendo reconocido. Y no solamente un derecho cualquiera, sino un derecho de tipo constitucional, ¿no? Como, por ejemplo, yo he puesto de ejemplo uno de los casos que tengo en materia constitucional, es de unos funcionarios públicos que trabajaron durante la pandemia en modalidad de teletrabajo, pero el IES, son unos médicos y enfermeros, el IES no les proporcionó herramientas telemáticas y no les proporcionó tampoco asignaciones de teletrabajo para que ellos pudieran realizar. Entonces estuvieron en su casa sin hacer nada. Luego no pudieron llenar la materia de producción de 2020 y 2021. Luego de que regresan a trabajo presencial, el hospital les dice, bueno, como ustedes no llenaron la materia de producción 2020 y 2021, entonces esos días que no trabajaron, se los vamos a descontar de vacaciones, de las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones son un derecho que los trabajadores tienen que pedir que se les declare o son un derecho que ya tienen los trabajadores por el solo hecho de ser trabajadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los trabajadores necesitan acudir a un juez para que se le declare el derecho a las vacaciones o ya tienen el derecho de vacaciones constituido de manera fundamental a través de normas constitucionales? Por ejemplo, si revisamos el artículo 33 de la Constitución, vamos a revisar que los trabajadores tienen derecho al respeto a su dignidad, primero al respeto a su dignidad y al desempeño de un trabajo saludable. Entonces, si queremos decir que un trabajador no tiene vacaciones o le estamos devengando de sus vacaciones, estamos primero afectando el trabajo a un trabajo saludable, el derecho a un trabajo saludable. ¿Por qué? Porque las vacaciones tienen que ver con la salud del trabajador, ¿no? El derecho al descanso del trabajador. Ahora, no es que no se le puedan devengar las vacaciones a los trabajadores, porque hay situaciones y modalidades, supuestos de hechos en los que cabe una consecuencia jurídica de afectar las vacaciones de los trabajadores, por ejemplo, cuando piden permisos anticipados. Cuando piden permisos anticipados a los trabajadores, entonces ya esas vacaciones se le devengan, obviamente porque ya las ha gozado. Pero estos permisos anticipados tienen que cumplir, o cualquier afectación a las vacaciones de los trabajadores tienen que cumplir con una cuestión básica que es, que se encuentra en el artículo 11 también. Volvemos al artículo 11, importantísimo. Si quieren,
entender materia constitucional tienen que conocerse al revés del derecho del artículo 11 y entenderlo, estudiarlo. ¿Qué indica el artículo 11? Aquí está. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Y asimismo, sigamos, déjenme ver, creo que este es el 323, si no es el 222, el 223, que regula el proceso de expedición de las leyes, 233 o 232. Bueno, aquí está el 229, que dice que los derechos de los servidores y servidores públicos son irrenunciables, ¿no? Y como irrenunciable tenemos, si revisamos la LOCE, vamos a revisar que las vacaciones son un derecho irrenunciable de los trabajadores. Y asimismo lo determina la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si leen el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto San José, ahí van a revisar que los trabajadores tienen derecho a las vacaciones periódicamente pagadas de una duración mínima establecida en la ley interna de cada estado. Entonces, en ese ejemplo, los trabajadores ya tienen el derecho a las vacaciones. Y si el empleador les está negando el acceso a su derecho de vacaciones sin una norma al menos de rango legal o constitucional que sustente esa negativa, entonces ese derecho está siendo vulnerado. Y al ser ese derecho un derecho de índole constitucional e incluso convencional, entonces podemos reclamar la tutela de ese derecho en vía constitucional. En ese caso no estaríamos reclamando la declaratoria de un derecho, porque las vacaciones es un derecho que le corresponde a los trabajadores por el solo hecho de ser trabajadores. Esa es la diferencia entre la declaratoria de un derecho y la tutela de un derecho, la declaración de vulneración de un derecho que preguntaba Araceli Chicaiza, que espero haber respondido. Bueno, Gaby Andrade pregunta la diferencia entre normas adjetivas y sustantivas. Ya lo expliqué, lo vuelvo a explicar. Normas sustantivas son aquellas que otorgan a los sujetos, a los individuos, a los ciudadanos, derechos. Por ejemplo, norma sustantiva es aquella que dice que el trabajador tiene derecho a las vacaciones. Las vacaciones es un derecho del sujeto, por lo tanto es sustantivo. Es una norma sustantiva, el derecho a las vacaciones. Ahora, norma adjetiva tiene que ver con cómo se regulan ciertos procedimientos o ciertos derechos. Por ejemplo, vamos a hacer con el mismo derecho a las vacaciones. Norma que establece que el derecho a vacaciones es un derecho de los trabajadores es una norma sustantiva. Ahora, las normas que regulan cómo los trabajadores deben acceder a esos derechos, por ejemplo, tienen que solicitarlo a talento humano, tienen que enviar una carta de cómo van a organizarse con sus vacaciones de manera anual, tienen que solicitarlo con 15 días al menos de anticipación, tienen 30 días en los servidores públicos al año respecto de su derecho a vacaciones. Esos son normas que regulan el procedimiento de cómo obtener un derecho sustantivo. Esas son las normas adjetivas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre normas adjetivas, que son las normas procedimentales. Por ejemplo, si vemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, son normas procedimentales en materia constitucional. Eso es un catálogo de normas adjetivas. Si vemos el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico General de Procesos está lleno de normas adjetivas porque son todas reglas procedimentales. Normas de cómo realizar la demanda, normas de cómo hacer una excusa o pedir una recusación, cómo pedir una nulidad, cómo hacer la contestación de la demanda, los procedimientos ordinarios, sumarios, voluntario, ejecutivo, tienen diferentes términos de interposición, tienen diferentes términos para su prescripción, para la contestación, etc. Entonces, todas esas son normas adjetivas procedimentales. Esa es la diferencia entre norma sustantiva y norma procedimental. Buenas noches, disculpa que haga esta pregunta. Esta clase se realiza todas las semanas. Bueno, el horario es de lunes y miércoles a las 9 de la noche. Hoy empezamos 9 y 15, podemos un poquito demorarnos. Yo creo que igual, sí, el miércoles nos vamos a conectar a las 9. Lo que pasa es que he estado un poco con problemas de salud, por eso he dejado de hacer live 2 semanas, pero este febrero quiero hacer también al menos 6 sesiones de estudio, como lo hicimos en enero, y a los que se perdieron las sesiones de estudio de enero, pues pueden ir a verlas a mi canal de YouTube. Vayan a YouTube, escriban Mauricio Villagrán, Mauricio Derecho, ahí van a encontrar mi canal y van a encontrar las grabaciones de las sesiones de estudio de enero de 2025. Entonces, ¿cuándo pedir horas? Me dicen que debo pedir 72 horas para asuntos personales, no es lesivo. Bueno, tienes que ver si hay un reglamento que establezca eso de ahí. Ahora, el asunto de permiso para vacaciones no es un derecho constitucional.
El derecho constitucional es el derecho a vacaciones. El derecho de permiso anticipado a tomar vacaciones sí es un derecho reglamentado en normas infraconstitucionales y por ende no se podría decir que es un derecho sino un beneficio del trabajador que el empleador puede brindar o no. No está obligado el empleador a brindar un permiso anticipado de vacaciones, ¿no? Al menos que el reglamento interno diga otra cosa o haya una norma que diga otra cosa. Perfecto, entonces hemos quedado claro. Max González, bienvenido, mucho gusto tenerte aquí, Max. Seguimos con, a ver, ¿por qué había entrado yo a este tema? ¿Por qué había entrado yo a este tema? Porque el dictamen de la Corte Constitucional dice que la propuesta, está analizando la propuesta del presidente de incorporar judicaturas especializadas en materia constitucional. Explique la línea jurisprudencial. No entiendo a qué se refiere Belén con explicar la línea jurisprudencial. En el reglamento no menciona nada del capricho del jefe. Bueno, si el reglamento no menciona nada, entonces no está regulado. Entonces no hay regulación al respecto. Entonces, el jefe, en ese caso, si se trata de permisos con cargo a futuras vacaciones, el jefe puede decidir no otorgarlas. ¿Ya? Pero el jefe lo que no puede hacer es negar las vacaciones previamente establecidas por la ley. Esas no puede negarlas. Steven, buenas noches Steven, ¿qué tal? Carlos León, bienvenido. En la misma corriente en materia laboral podría ampliar el tema de la competencia excluyente. Bueno, no estamos en esa materia. No hago materia laboral yo tampoco. Hago laboral constitucional sí, laboral ordinario no hago. Para eso está la abogada Sasha Guerrero, que está por ahí conectada y ha comentado. Y también el abogado John, que también es TikToker, ¿no? A ver. ¿Por qué comentaba esto de aquí? Vamos retomando el tema, no nos vayamos más por las ramas. Voy a hablar de acciones adquisitivas de dominio después, eso luego, eso será, Alexander, en una sesión de estudio luego, porque si no me voy de los temas y no logro concretar y nos vamos el tiempo. Ya, hoy día quiero hacer una hora de sesión, al menos, y quiero terminar con este tema para entrar al otro que también es importante, porque vamos a revisar cómo algo tan sencillo puede complicarse tanto y puede ser un poco controvertido, ¿no? Algo tan sencillo como las reglas de solución de antinomias, es decir, cuando una norma contradice a otra norma, qué norma debemos aplicar y qué criterios debemos seguir. Eso ya lo vamos a revisar como segundo tema. Estamos primero en este tema de la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Ahora, en el servicio público, cargo de vacaciones 3 horas, ¿pueden negarlo? Pueden negar, es que pueden negar cargo a vacaciones futuras, pueden negarlo. El jefe no está obligado a darlo, al menos que exista un reglamento interno o que una norma expresamente lo obligue ¿cómo es? Aceptarlo, pero no hay eso ahí, no hay. Ahora, en la propuesta que hizo el presidente para el establecimiento de judicaturas especializadas, hizo una propuesta de modificación del texto constitucional en el artículo 86, ¿ya? Que indica primero que van a existir jueces constitucionales especializados. Son 2 puntos, ojo. Primero eso de ahí, segundo, que el juez que pese a ser incompetente admita a trámite y resuelva una garantía jurisdiccional responderá administrativa y penalmente. ¿Ya? Esto, como ya les expliqué, ya está arreglado. El juez constitucional actualmente sí responde jurisdiccionalmente y sí responde administrativamente y responde penalmente por las infracciones a las reglas procedimentales que cometan en el ejercicio de su cargo, así que eso no era una cuestión realmente necesaria de reformar. Lo de las judicaturas especializadas sí era una cuestión que no estaba establecida y que sí era necesario establecer de manera en la Constitución para que pues existan estas judicaturas especializadas. Pero vamos a ver cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que la Corte Constitucional vio, pero no amplió o no previsionó respecto de lo que el Consejo de la Judicatura podía hacer sobre este asunto del establecimiento de jueces especializados en materia constitucional y que finalmente ha hecho. Y ya lo vamos a revisar. Bueno, aquí también en el punto 3 del 86 también establece las salas especializadas, no solamente unidades judiciales, es decir, no solamente jueces especializados de primera instancia, sino también de segunda instancia que conozcan garantías jurisdiccionales. Ahora, como este tipo de procedimiento se presentó vía enmienda,
y la enmienda según el 444 de la Constitución, perdón, 441. 441 nos dice sobre la figura de enmienda, dice que procede la enmienda cuando ésta no altere la estructura fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado, y no establezca restricciones a los derechos y garantías, y no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Entonces, cuando la Corte Constitucional va a revisar una propuesta de enmienda, tiene que preguntarse, ¿la propuesta altera la estructura fundamental de la Constitución? ¿La propuesta altera los elementos constitutivos del Estado? ¿La propuesta establece restricciones a derechos y garantías? ¿La propuesta modifica el procedimiento de reforma? Y a cualquiera de esas que se responda que sí, tiene que negar la propuesta de enmienda. ¿Ok? Eso como primer punto. Ahora, ¿qué se preguntó la Corte Constitucional en esta ocasión? Primero, se pregunta si altera la estructura fundamental de la Constitución. Ya, indica, busca introducir judicaturas especializadas en materia constitucional para el conocimiento de garantías jurisdiccionales y determina responsabilidades para el juzgador que le dé trámite a una garantía jurisdiccional pese a ser incompetente, que esto ya habíamos dicho que ya estaba establecido, no era necesario establecer. Incluso en la misma Constitución, la Corte Constitucional tiene las atribuciones para realizar estas sanciones administrativas y penales, las tiene la Fiscalía, atribuciones directamente desde la Constitución, si es que lo que se quería decir era que no estaba establecido constitucionalmente, sí se encuentra establecido constitucionalmente. ¿Qué es la enmienda? La enmienda es la modificación de la Constitución, Carlos, establecida en el 441 que acabamos de leer. Ahora, dice, no se observa que se afecten los principios o valores de la Constitución porque se mantiene la forma sustancial del procedimiento para tramitar una garantía jurisdiccional. Eso es cierto. Y su conocimiento sigue estando a cargo de jueces de primer y segundo nivel y no se han modificado las normas generales de procedimiento establecidas constitucionalmente. Perfecto. Esto muy bien, porque si vamos a modificar normas generales de procedimiento, ya no tendríamos que ir por figura de enmienda, sino por figura de reforma, ¿ok? Porque la reforma, esta sí nos permite alterar estructura fundamental de la Constitución y elementos constitutivos del Estado. Pero la enmienda no nos permite eso de ahí, ¿ok? Entonces, por eso es que la Corte también tiene que hacerse esas preguntas. Ahora, dice, aun cuando podría pensarse que la existencia de judicaturas especializadas en materia constitucional puede anular la constitucionalización del ordenamiento jurídico, esta Corte estima que la propuesta no implica bajo ningún concepto el desentendimiento de los operadores de justicia en su deber de conocer y aplicar la Constitución en todos los procesos que son de su conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto de aquí? Tiene que ver con que es posible decir que la Constitución, al no establecer judicaturas especializadas en materia constitucional, lo que pretendía es que todos los operadores jueces de justicia, todos los operadores de justicia jueces, tengan conocimientos generales y especiales y especializados en materia constitucional. Lo que debería ser ideal en un Estado constitucional de derechos y justicia, que todos los jueces conozcan materia constitucional, porque todos los jueces deben aplicar el derecho siempre atados a los principios constitucionales y todos los jueces deben conocer los procedimientos constitucionales. Entonces, si la intención del constituyente era que todos los jueces se especialicen en materia constitucional y en ese sentido que todos los jueces puedan conocer garantías jurisdiccionales, entonces modificar esa cuestión sí podría reconocerse como una modificación de la estructura fundamental del Estado, ya que la Constitución ha establecido como estructura fundamental que dentro de esa estructura existan jueces especializados en materia constitucional, todos, no solamente ciertos jueces. Pero la Corte Constitucional dice, bueno, esto no quiere decir esto y por ende no altera la estructura fundamental de la Constitución. Las figuras de enmienda, reforma parcial y reforma constitucional es únicamente para la Constitución, Alexander, solamente para Constitución. Eso está reglamentado en el 441, 442 y 444 de la Constitución. Esto solamente es para Constitución. Para las normas infraconstitucionales hay los procedimientos ordinarios legislativos de reforma o de derogatoria de normas infraconstitucionales. Esos están en el procedimiento legislativo, que están creo que en el 100, déjame ver.
Función legislativa, procedimiento, ya terminó. Función legislativa. Sí, malísimo para los números de los artículos. Me sé algunos nomás y con eso a veces sorprendo a la gente y la gente dice, wow, el abogado se sabe al revés y al derecho el código. Pero para mí ni siquiera es necesario eso de ahí, por si acaso. Y bueno, uno se aprende las normas, los artículos, porque ya los usa diariamente y ciertos artículos ya se quedan, ¿no? Acá está. En la función legislativa vas a encontrar, hay un título que se llama procedimiento legislativo. Aquí está, a partir del 132, lo que preguntaba Alexander, ese es el procedimiento que se utiliza para cualquier código, ley orgánica o ley ordinaria, ¿no? Para reformar, derogar. Y para la Constitución se utilizan las modalidades de reforma que parten desde el artículo 441 de la misma Constitución que estamos revisando. Entonces, a ver, déjame ver otros comentarios que hay por aquí. Listo, Alexander, excelente, dice. Bueno, qué bueno. A ver, hay que reformar la Constitución, dice el licenciado Ángel. Steven Muñoz, una reforma parcial de la Constitución. Ok, bueno, seguimos. Las preguntas que tengan, por favor, déjenlas en los comentarios para ir respondiéndolas. Ahora, bueno, ya la Corte Constitucional dijo que no, la cuarta propuesta, esta de crear judicaturas especializadas en materia constitucional, no altera la estructura fundamental de la Constitución. Ok, perfecto. No se verifica que la implementación de judicaturas especializadas suponga un cambio sustancial que modifique la estructura fundamental de la Constitución ni los principios que la fundamentan. Ahora, también se pregunta, ¿altera la cuarta propuesta el carácter o elementos constitutivos del Estado? Ya sabemos que la enmienda no puede alterar el carácter o elementos constitutivos del Estado. Por ende, si la respuesta a esta pregunta es sí, tiene que negar el procedimiento de enmienda. Dice, bueno, el segundo límite del procedimiento de enmienda implica que la modificación no altere el diseño orgánico del Estado y sus funciones ni las potestades y competencias de cada una ejerce. Por ejemplo, implicaría una alteración a los elementos constitutivos del Estado, el hecho de, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? De lo que tanto se ha hablado. Eso implicaría alterar el diseño orgánico del Estado, ¿no? Porque vamos a eliminar un órgano principal, una función principal del Estado. Entonces, esa situación podríamos hacerlo tal vez por una reforma o tal vez a través de... No, yo creo que una reforma sí basta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, para eliminar el Consejo de la Judicatura también, porque son parte del diseño orgánico del Estado y eso sí se puede modificar a través de la enmienda. Lo que no se puede a través de la reforma, lo que no se puede a través de la enmienda ni la reforma es alterar o modificar, eliminar, menoscabar derechos y garantías fundamentales. Eso no se puede. Por ejemplo, otra de las consultas que ha hecho el presidente a la Corte Constitucional, y esta sí la hizo a través de un procedimiento de reforma, es el hecho de eliminar a las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta cuestión es una cuestión sustantiva, es una norma sustantiva que otorga a las personas privadas de la libertad derechos para ser tratados como personas de grupos de atención prioritaria, ¿no? Alterar esto de aquí, quitar esa protección como grupo de atención prioritaria a las personas privadas de libertad, es restringirles derechos ya otorgados, como hablamos al principio, ¿no? Esos derechos las personas privadas de la libertad ya los tienen por el solo hecho de ser privadas de la libertad y por el hecho de que la Constitución se los otorga. Entonces, quitar ese derecho o esa condición a las personas privadas de libertad, ahí sí sería modificar los derechos ya adquiridos, menoscabar derechos ya adquiridos. Y eso solamente puede ser posible a través de una asamblea constituyente. Eso no se puede hacer ni a través de enmienda ni a través de reforma parcial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta aquí? Ya mismo entramos a un pequeño break para continuar con el siguiente tema, pero vamos terminando este de aquí. Toda vez que lo que se propone es una regulación respecto a la competencia de los operadores de justicia cuando se trata del conocimiento de garantías jurisdiccionales. Ok, perfecto. Si bien la propuesta se refiere a la dimensión institucional de la función judicial, claro, porque va a cambiar institucionalmente la función judicial, no altera su diseño orgánico ni modifica las competencias y fines de esta función y sus órganos. Perfecto, de acuerdo hasta ahí. Se limita a regular la competencia. Perfecto. Por lo expuesto, esta Corte no encuentra que altere el carácter de los elementos constitutivos del Estado. Entonces, segunda pregunta, check.
Tercera pregunta. La cuarta propuesta establece restricciones a derechos y garantías constitucionales. Y esta es una pregunta clave. Ojo, a ver, digamos, para los que ya han de pronto revisado lo que yo he comentado sobre este tema. ¿Es posible que el establecimiento de judicaturas constitucionales especializadas, y esto quiero que me lo respondan en los comentarios, por favor, ¿es posible que el establecimiento de judicaturas constitucionales especializadas vulnere derechos y garantías constitucionales? ¿Y de qué forma? ¿De qué forma a ustedes se les ocurriría que el establecimiento de judicaturas especializadas constitucionales puede vulnerar derechos de los ciudadanos? ¿De qué forma podría vulnerar? ¿O de qué forma se encuentran vulnerándose esos derechos? De forma, los presos merecían atención prioritaria. Eso está en la Constitución. Está en la Constitución, Lord DJ. Personas privadas de libertad. Aquí está. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Dentro de eso se encuentran las personas adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad. Ok, entonces aquí la Constitución dice que el Estado prestará especial atención y protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad y entre ellas también a las personas de atención prioritaria. Dentro de los grupos de atención prioritaria se encuentran las personas privadas de libertad. ¿Sí? A ver. No cree que vulnere derechos, dice el doctor Oscar. En este caso, el centralismo de la materia hace que sean más corruptibles los jueces. En debido proceso, en la forma que dice derecho violado, si es posible, por ejemplo, en la agilidad de la tramitación de las garantías. El acceso a la justicia, dice Steven. Claro, precisamente ese es el derecho que vamos a revisar. El acceso a la justicia. Vulnera el acceso a la justicia, dice Andrés. Muy bien, puede vulnerar el acceso a la justicia. ¿De qué forma? Ya vamos a ver. Sería bueno que las Cortes Provinciales asuman competencia en garantías jurisdiccionales, dice Javi León. Bueno, actualmente las Cortes Provinciales todas tienen competencia en garantías jurisdiccionales. Y lo que se está proponiendo actualmente, lo que se está instaurando son cortes provinciales, no que todas asuman competencia, sino que existan especializadas en garantías jurisdiccionales. Acceso a la justicia, dice Ángel Alberto, unidades especializadas lejanas a lugares rurales. Exacto. Ese es uno de los problemas que estamos actualmente atravesando. Price dice, aunque sean tribunales de garantías constitucionales, sí pueden vulnerar derechos. Sí, cualquier juez constitucional, de hecho, la mayoría de jueces constitucionales vulneran derechos. Vulnera el acceso a la justicia, ahora toca viajar kilómetros, dice Andrés Franco. Exacto, ese es uno de los problemas que estamos posiblemente por entrar a sufrir, ¿no? Ese tipo de problemas de acceso a la justicia por barreras geográficas sobre todo, porque ya vamos a ver cómo el Consejo de la Judicatura ha aplicado esta propuesta aprobada por la Corte Constitucional. Lo mismo pasó con la justicia especializada en menores infractores. Bueno, en menores infractores, de todas formas, creo que Steven, luego hubo una re-regulación de los menores infractores en el que se decía que si no existían unidades especializadas en menores infractores, eran competentes los jueces de la niñez, ¿no? Y actualmente tengo entendido que los jueces de la niñez fungen como jueces de menores infractores en ese tipo de casos. No sé si me corrige Steven si no es así. El derecho de protección de acuerdo a los artículos 71 y 82, acceso a la justicia en general, dice Max. Acceso a la justicia en específico. A ver. Vamos a ver el dictamen lo que dice sobre las restricciones a derechos y garantías constitucionales. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? A ver, dice. Si bien existe una modificación respecto a los jugadores que tendrán competencia para conocer garantías jurisdiccionales en primera y segunda instancia, esta Corte no advierte que aquello restrinja derechos o garantías. La modificación constitucional que se pretende implementar como tal no acarrea una afectación a la prestación del servicio, dice, no acarrea una afectación a la prestación del servicio y por lo tanto no restringe el acceso a la justicia. Pues de acuerdo a la propuesta, eso es de acuerdo a la propuesta, pero allá vamos a ver lo que pasa de acuerdo a la implementación de la propuesta, porque una cosa es de acuerdo a la propuesta, una cosa es lo que la propuesta haya dicho, otra cosa es lo que los órganos que tienen que aplicar la propuesta hayan hecho. Entonces dice, de acuerdo a la propuesta, el servicio se brindará a nivel nacional, de modo desconcentrado, a través de jueces de primer nivel y salas de cortes provinciales especializadas. Ok, dice, tampoco altera el alcance, ni la naturaleza, ni el objeto de las garantías.
y la determinación de responsabilidades derivadas del conocimiento, de la garantía sin competencia, no restringe derechos para que los jueces, en el caso de que los jueces respondan administrativa y penalmente, de conformidad con las infracciones y sanciones ya previstas en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto no excede el tercer límite del procedimiento de enmienda. Conclusión, y miren que la Corte aquí no se pregunta, pero me imagino que, no sé, creo que en otra parte de la sentencia dice que ninguna de las propuestas tampoco altera el régimen de reforma de la Constitución, pero bueno, indica que en esta pregunta se observa que la cuarta propuesta sí debe ser tramitada, sí puede ser tramitada a través de enmienda, dado que supera los límites de este procedimiento de modificación constitucional. Ok, perfecto. Ya hemos revisado en este caso cómo es que la Corte dice que no se va a restringir el derecho de las personas con la creación de las judicaturas especializadas, porque no acarrea una afectación a la prestación del servicio y no restringe el acceso a la justicia. Vamos a ver lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura. Resolución 006-2025, para los que la quieren buscar. Las medidas cautelares también entran ahí. Las medidas cautelares constitucionales, Javi León, también son parte del sistema de garantías jurisdiccionales y por ende también van a ser de conocimiento de estos jueces especializados una vez que ya se instaure estas unidades especializadas, que esperemos que no se instauren de la manera que quiere instaurarla el Consejo de la Judicatura, porque es inconstitucional y para eso incluso ya estamos con algunos colaboradores, algunos amigos que hemos hecho también en los talleres que hemos impartido, participantes de los talleres, que han querido involucrarse en una demanda de inconstitucionalidad contra esta resolución del Consejo de la Judicatura por vulnerar el derecho de acceso a la justicia y por contradecir el dictamen de la Corte Constitucional respecto a la propuesta de esta enmienda. Entonces, vamos a revisar esto de aquí. Veamos, primero dice que el Consejo de la Judicatura aprueba un informe técnico que contiene el dimensionamiento de jueces y equipos jurisdiccionales, así como equipos de apoyo jurisdiccional para la creación de dependencias judiciales especializadas en lo constitucional a nivel nacional. A nivel nacional, dice. Entonces, ya desde aquí podemos ver algo que salta a la vista. Y es que el Consejo de la Judicatura, para implementar estas unidades especializadas en materia constitucional, lo que ha tomado en cuenta son los dimensionamientos de jueces y equipos jurisdiccionales y equipos de apoyo administrativo jurisdiccional. O sea, se han creado unidades especializadas atendiendo al criterio de cuántos jueces nos alcanza para crear cuántas unidades judiciales. O con el criterio de cuántos equipos tenemos para crear cuántas unidades especializadas judiciales en materia constitucional. Es decir, el criterio que ha aplicado el Consejo de la Judicatura no es el que dice debemos alcanzar a nivel nacional a establecer las judicaturas especializadas para que todas las personas en todos los lugares tengan acceso a la justicia constitucional, sino que el criterio aplicado desde aquí podemos ver que es vamos a aplicar las que nos alcancen dependiendo de el dimensionamiento de jueces, es decir, cuántos jueces podemos nosotros albergar en un concurso de méritos y cuánto personal administrativo podemos utilizar para la creación de vamos a ver cuántas unidades especializadas. ¿Sí? Eso es el primer punto. Segundo punto, a ver, y ya viene de la creación de las unidades. Artículo 2, creación en razón de territorio de las unidades judiciales especializadas en primera instancia. Vamos a ver, porque veamos que vamos a ver unidades judiciales cantonales y unidades judiciales distritales. ¿Ya? Ahora, las unidades cantonales, entiéndanse, estos son los cantones que van a tener jueces especializados en materia constitucional. Dice, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Cantón Machala, provincia del Oro. Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Y Cantón Puerto Vaquerizo Moreno, provincia de Galápagos. ¿Sí? Ahí están, ¿no? ¿Sí la están viendo? Estos 5 cantones. Solo 5 cantones
van a tener unidades judiciales especializadas en constitucional. ¿Cuántos cantones tiene actualmente Ecuador? ¿Alguien sabe cuántos cantones tiene Ecuador? Bueno, yo no sé por si acaso. Pero, creo que provincias tenemos 24. No sé si alguien sabe cuántos cantones tiene, como 200, sí, como 200 tiene. De esos 200, solamente 5 van a tener unidades judiciales especializadas según esta resolución del Consejo de la Judicatura. Bueno, dice 250, 221. Imaginemos que tiene 200. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje es de 205? De 205, creo que es el 2.5%. Es decir, de los 200 cantones que actualmente tienen unidades judiciales multicompetentes o de materia civil, laboral, de familia, que todos pueden conocer garantías jurisdiccionales, ahora solamente van a tener 5 cantones. ¿Qué tal les parece? ¿Creen que esto vulnera el derecho de acceso a la justicia? Y ya vamos a ver. 0.5 dice. 0.5%. A ver, sí, 5 de 100 es 5 de 100 es el 5%. 5 de 200 es el 2.5%. Ahí creo que Rafael tiene un error de cálculo, Rafael Salgado. o no sé si yo soy el error, pero creo que es 2.5%. Entonces le hemos quitado unidades, con esta resolución le vamos a quitar unidades judiciales que puedan conocer garantías jurisdiccionales a un 97.5% de la población. Así de, yo no sé, yo creo que la palabra es muy suave, de pronto no quiero que sea tan fuerte, pero así de brutos somos para aplicar propuestas de reforma. No, o sea, no entiendo quién hizo esto, la verdad. No entiendo quién hizo esto. ¿A quién se le pudo ocurrir quitarle unidades especializadas, unidades de conocimiento de garantías jurisdiccionales a un 97.5% de la población? Sin presupuesto aprobados no pueden hacer nada. Pero entonces mejor que no hagan nada, Max. Porque mejor que no hagan nada que le quiten unidades de conocimiento de garantías jurisdiccionales a un 97.5% de la población. Mejor que no hagan nada a que hagan esto. No, a veces es mejor no hacer nada. Lo vulnera completamente, sería mejor capacitación antes, claro, y hasta no tener los recursos, pues justificarse en eso a la falta de aplicación de la propuesta, ¿no? Si no puedo aplicar la propuesta de manera que no vulnere derechos y garantías jurisdiccionales, si es que no tengo recursos. Denme los recursos y yo aplico la propuesta, porque de lo contrario aplicaría la propuesta vulnerando derechos y garantías, porque estaría restringiendo el derecho al acceso a la justicia a un 97.5% de la población. Ahora, vamos a ver, no es que el 97.5% de la población no va a tener acceso a ninguna clase de justicia constitucional, ¿ya? Pero al menos no van a tener acceso en su propia localidad donde actualmente sí tienen acceso. Ya vamos a ver cómo. Artículo 3. Creación en razón de territorio de unidades judiciales distritales. Dice distritales, es decir, algunos conjuntos de cantones van a poder presentar garantías jurisdiccionales en cierto cantón específico. Entonces, crean, dice, unidad distrital en Cuenca, provincia de La Suay, unidad distrital en Ambato, provincia de Tungurahua, unidad distrital en Guayaquil, provincia de Guayas, unidad distrital de Ibarra, provincia de Imbabura, unidad distrital en Loja, provincia de Loja, unidad distrital de Francisco Orellana, en el cantón Francisco Orellana, provincia de Orellana, unidad distrital en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchiles. Ahora regulan la competencia en razón de territorio de las unidades distritales. Aquí está, artículo 4. Y aquí quiero que vean es una genialidad, pero en sentido sarcástico, lo que han hecho estos señores del Consejo de la Judicatura. Esta es la resolución número 006-2025, perdón, 2025, sí. Resolución 006-2025 del Consejo de la Judicatura. Pueden buscarla en Google. Van a haber problemas de competencia porque la competencia radica en el lugar donde se vulnera, claro. Incluso eso va a ser una afectación o vulneración al derecho constitucional, que es la competencia del jugador del territorio. Entonces, a ver, ¿qué leemos aquí? Acá sí vamos a enterarnos de todo lo que quieren hacer. Unidad distrital dice, con sede en Cuenca, tiene competencia para Azuay, Cañar y Morona Santiago. Es decir,
3 provincias enteras van a poder presentar garantías jurisdiccionales solo en Cuenca. Morona, Santiago. Una persona que vive en el oriente, por ejemplo, imaginemos que estamos en el oriente y, como sucede en Ecuador actualmente, un militar se lleva detenido a un familiar y lo desaparece. Tenemos que presentar un habeas corpus instructivo. Pero de Morona a Santiago, del oriente, tenemos que trasladarnos hasta Cuenca para presentar la garantía jurisdiccional, cuando actualmente podemos presentarla en ese mismo cantón, en esa misma provincia. ¿Qué tal? Esto es lo que quiere hacer el Consejo de la Judicatura. En Ambato dice, en Ambato servirá para Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. 5 provincias solo en Ambato. ¿Se imaginan la cantidad de procesos que va a tener esos jueces de Ambato? Y me pueden decir, no, es que no tienen que movilizarse porque está el sistema de ventanilla virtual, etcétera, bla, bla, bla. Sí, pero la ventanilla virtual solamente lo tenemos los abogados. Es decir, estamos condicionando ahora a las personas de provincia a contratar a un abogado para presentar un habeas corpus. ¿Sí o no? ¿Y eso modifica o no modifica la estructura fundamental de la Constitución en el criterio de que no se necesita un abogado para presentar una garantía jurisdiccional? Ya hasta me dolió el cuello del estrés que tengo, del coraje que me da leer este tipo de cosas de un ente administrativo que se supone que tiene que tutelar los derechos de las personas y el acceso a la justicia, y lo que hacen son estas payasadas realmente, ¿no? Leamos, en el tercer punto, Guayaquil, para provincia de Guayas y Santa Elena, es decir, personas de Santa Elena, Salinas, Vallenita, etcétera, van a tener que trasladarse a Guayaquil porque solamente en Guayaquil van a poder interponer una garantía jurisdiccional. En la ventanilla virtual hay cómo presentar habeas corpus en sala, imagínense. Imagínense eso. Y a veces no hay ni sistema. Bueno, más que a dedo, gente ineficiente, con falta de conocimiento, con falta de experticia, que bueno, puede ser un sinónimo, ¿no?, de lo que dice Oscar. Más bien siguen vulnerando sí, o sea, toda esta propuesta se va abajo con esta resolución del Consejo de la Judicatura. Creo que el SATIE lo van a transformar para eso. Bueno, vamos a ver cómo transforman el SATIE, porque para pasarlo a Expel lo demoraron como 3 años y todavía no hay la totalidad de los expedientes electrónicos subidos al sistema. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen para este caso y cuánto se demoran y a ver si lo hacen bien o lo hacen mal. Para Ibarra va a ser competencia para las provincias de Imbabura y Carchi. Para Loja, Zamora Chinchipe y Loja. En Francisco Orellana, Napo y Sucumbíos. Para Santo Domingo Los Áchilas y Esmeraldas. Es decir, de Esmeraldas tienen que viajar a Santo Domingo para presentar una garantía jurisdiccional. ¿Qué les parece esto? ¿Conocían esto de aquí? ¿Habían leído esta resolución? ¿Desde cuándo rige? Bueno, aquí va a haber un concurso de méritos de oposición. Luego, una vez que hayan sido seleccionados los jueces sorteados, si es que no nos bajamos antes de esta resolución, va a regir desde que ya empiecen a existir jueces que ganen los concursos de especialidad, o de méritos de oposición de especialidad en materia constitucional. La resolución es la 006-2025, estimada Lina. Ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que esa resolución va en contra del dictamen de la Corte Constitucional en estos puntos, que dice que la propuesta no puede afectar la prestación del servicio de administración de justicia y no puede restringir el acceso a justicia? Si presentan, por favor, pasar el número de causa para ir como amigos. Listo, Steven. Perfecto. Así será. Bueno, sí, vamos a publicar la acción de inconstitucionalidad. Estábamos pensando presentarla hasta fines de este mes. Y eso, bueno. Si no tienen otra pregunta, yo creo que hasta este momento ya hemos cubierto este tema. Quiero dejar los otros temas para este miércoles, que me acompañen 9 de la noche. Vamos a revisar los temas de la notificación de las sentencias de la Corte Constitucional, votos salvados y votos concurrentes. Y vamos a revisar también
Si no alcanzamos el miércoles, el viernes, el tema de la prescripción como excepción previa y la resolución 12-2017 de la Corte Nacional, que siendo 2017 previo a la reforma del Código Orgánico General de Procesos, regula excepciones previas aún, pero regula ciertas y otras no regula porque otras ya fueron reformadas. Pero la prescripción no fue reformada y la prescripción sí la regula la 12-2017. Y les voy a presentar un caso en el que un juez no acató lo dispuesto en la resolución 12-2017, que es una resolución de Corte Nacional de obligatorio cumplimiento. Entonces, anoten por favor, miércoles 9 de la noche nos vemos aquí y viernes 9 de la noche, eso no están seguros, igual les voy a estar avisando, pero miércoles segurísimo nos vemos aquí 9 de la noche. Los invito nuevamente a los que quieren revisar las anteriores sesiones de estudio, esta es la sesión número 7, y también los invito a revisar a mi canal de YouTube una entrevista que hice respecto a la modificación constitucional a través de la reforma que quiere hacer el presidente de la República y cómo debe la Corte Constitucional o cómo se esperaría que resuelva la Corte Constitucional esta propuesta, ¿no? La propuesta de reforma constitucional a la prisión preventiva para obligar a los jueces a dictar prisión preventiva en determinados supuestos, ¿ya? Para mí es inconstitucional, no debe aprobarse a través de reforma ni enmienda, vulnera derechos constitucionales y las razones las explico en esta entrevista que les recomiendo verla, ¿ya? ¿Ok? Aquí les voy a dejar el enlace también y también les recomiendo pues mi canal de YouTube en el cual van a ver también las otras sesiones de estudio y otras entrevistas que he dado también, como por ejemplo esta entrevista, que es respecto a la desaparición forzada del caso de David Robin Lobo Roca, a manos de las Fuerzas Armadas. Ahí también comento temas relativos generales, procedimentales sobre el habeas corpus instructivo y cómo los jueces constitucionales deben atender este tipo de casos. Orlando, mucho gusto, Orlando Savichay, a los tiempos no porque tú te conectes a los tiempos, sino a los tiempos porque yo hago en vivo a los tiempos, porque tuve 2 semanas con complicaciones un poco en mi salud, pero ya vamos a retomar las sesiones. Entonces, Orlando, también te invito, miércoles y viernes estaremos aquí 9 de la noche, viernes tentativamente, miércoles y seguro. Es un acto normativo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Excelente, Rafael, sí, así es, por eso es impugnable a través de vía de acción de inconstitucionalidad. Prisión preventiva es de última ratio, no todo se resuelve en prisión, correcto, Javi León. Entonces, con esto los dejo, queridos amigos. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado, que hayan aprendido cosas nuevas o reforzado conocimiento que hayan tenido, o tal vez que les haya compartido algo que ustedes desconocían o a los que no hayan tal vez dado la importancia del caso, como es esta cuestión de las unidades especializadas de garantías jurisdiccionales, que muchos pueden decir, oh, wow, bueno, chévere, bien, ahora se va a mejorar la justicia constitucional, pero de esta forma en que lo quiere hacer el Consejo de la Judicatura es imposible que mejoremos la justicia constitucional. No, creo que es evidente y ya las razones las he plasmado en este en vivo. Bueno, con esto me despido, amigos, estimados, Jordan, Javi, Rafael, Steven, Javi. Capacitaciones pagadas, ya hicimos, Javi, en el mes de enero hicimos de la vía constitucional y estoy actualmente planeando unas para finales del mes de febrero. Yo creo que inicio del mes de marzo, creo que el sábado 1 de marzo, el sábado 1 de marzo, que va a ser sobre demandas de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y sobre reivindicación. O sea, hicimos un taller pagado en enero que fue sobre vía constitucional. Este mes de febrero, 1 de marzo, vamos a hacer un taller sobre asuntos ya COGEP, derecho de propiedad, prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y reivindicación. El precio de los talleres generales de este año va a ser de 40 dólares. Y para las inscripciones previas, es decir, yo anuncio una semana antes del taller y para las inscripciones que se hagan en ese mismo anuncio a través de estos lives, tienen un 30% de descuento. Entonces van a pagar 28 dólares por un taller que va a ser de 6 horas intensivas un sábado de mañana, en el que vamos a revisar no solamente todas las generalidades de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y reivindicación,
sino también casos específicos, casos raros que la Corte ha resuelto, como por ejemplo los casos de prescripción entre herederos, y vamos a revisar también cómo hacer la demanda de prescripción, qué normas tener en cuenta, cuáles son las pruebas que tenemos que tener base para esas demandas, cuáles son los contraargumentos con los que nos podemos encontrar en un proceso, y sobre todo vamos a revisar casos reales que yo manejo. Entonces vamos a poder aprender de la experiencia que yo he tenido respecto a este tipo de casos. Entonces, invitados todos a estar pendientes en mis redes sociales, anunciaré este tipo de talleres. Y con esto sí, me despido, estimados amigos. Será hasta el viernes a las 9 de la noche. Que tengan todos un buen inicio de semana y una excelente semana. ¿Alguna sentencia que debata la 2006? No conozco ninguna. Yo tengo un debate contra la 2006 en mi foro, en mi blog jurídico, que les recomiendo también. Vamos a seguir con esto, ya terminamos. En mi blog tengo 3 temas: procedimiento para impugnar la negativa de inscripción del registro de la propiedad, la sentencia 2006 desde la institución del precedente. Ahí es donde yo hago la crítica a esta sentencia 2006, indicando que lo que se tiene como precedente no es un precedente según las reglas de precedente establecidas por la propia Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional vulnera sus propios precedentes, y la Procuración Judicial en el COGEP. Entonces, estos 3 temas les recomiendo muchísimo porque son bien desarrollados, son bastante amplios, y van a poder tener conocimiento amplísimo de estos temas leyendo estos temas que no son tan amplios, pero son bien explicados. O sea, me refiero amplios en que considero muchas instituciones jurídicas que están relacionadas con los temas, pero no es un texto extenso, no es un texto que yo considere cansado de leer, sino entretenido. Entonces, según yo es así. Ya me han dicho algunos colegas también que mis textos son entretenidos de leer. Vayan ustedes y descúbranlo, y me indican luego por interno, me dicen: Mauricio, tuviste razón, estuvo fácil de leer, entendí. O me indican también: Mauricio, estás loco, está difícil de leer eso de ahí, no se te entiende ni papa. Entonces, bueno, se aceptan críticas constructivas también. Con esto sí los dejo. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Hasta el miércoles.